Los capullos florecen en un instante y de inmediato se convierten en unas encantadoras peonias. Con curiosidad, la niña estira los dedos, pero en cuanto toca los pétalos, estos se marchitan y se transforman en una niebla negra que la envuelve e intenta arrastrarla hacia el abismo. La chica grita y lucha por liberarse hasta que, de golpe, despierta. Su corazón late con fuerza. La horrible pesadilla de siempre, el mismo sueño que desde que tiene 3 años la había atormentado. No obstante, al igual que las demás veces, la joven tiene el presentimiento de que la pesadilla guarda un secreto relacionado con un recuerdo lejano, olvidado. La Biblioteca Real no solo alberga los más valiosos libros del mundo, sino que también numerosos pergaminos caligráficos y pintados por reconocidos artistas. Curiosamente, las encargadas de cuidar la biblioteca eran sirvientas que alguna vez habían sido condenadas por la corte. Entre ellas destaca una chica llamada Shang Wan. Su abuelo había sido originalmente un funcionario que al anterior emperador había sido asignado como un tutor del príncipe depuesto. Inesperadamente, el anciano se vio envuelto en un intento de rebelión del príncipe, lo que provocó que cada miembro de su familia recibiera un castigo. Los hombres fueron enviados al ejército y las mujeres fueron asignadas al palacio como sirvientas. Shang Wan solo tenía 4 años cuando llegó al palacio. Ahora, muchos años después, sus parientes habían perecido uno tras otro, por lo que al final había crecido sola. A pesar de su agobiante trabajo en la biblioteca, se las arreglaba para practicar caligrafía todos los días. Era lo único que le quedaba de su abuelo, quien había sido un famoso calígrafo. Cuando llegó el cumpleaños de la emperatriz, alguien le recomendó a un gran pintor para que le hiciera un retrato. Como estaba ocupada con sus asuntos y no podía disponer de su tiempo, la gobernante le ordenó al pintor que viviera en la biblioteca del palacio para facilitarle el trabajo. El gran pintor pasaba así la mitad de su tiempo siguiendo a la emperatriz para hacer bocetos y la otra mitad encerrado en la biblioteca con sus retratos. Un funcionario le asignó a la astuta Shang Wan la tarea de ayudar al pintor. El artista era una persona culta, graciosa e interesante que había viajado por muchos lugares. No solo creaba retratos realistas, sino que también era capaz de plasmar con unos pocos trazos la belleza de los paisajes que había visitado. Shang Wan sintió por primera vez envidia. No había salido ni una sola vez del palacio. Sin embargo, con el tiempo, ver el mundo exterior a través de aquellas habilidosas pinceladas comenzó a parecerle fascinante. Si no has visto el mundo, si no has sido testigo de la alegría, la ira, la tristeza y el deseo, entonces tu pincel solo transmite capas superficiales de las cosas. Lo mismo ocurre con la escritura, y sí, me refiero a la tuya. Shang Wan no estaba del todo satisfecha con la evaluación del gran pintor, pero este estaba inmerso en su propio mundo y seguía hablando para sus adentros. Si no me equivoco, ese es el estilo de Shang Wan. En el pasado, la caligrafía del maestro Shang Wan era realmente espectacular. Se decía que siempre había sido el amable y honesto, por lo que su caligrafía era redondeada y bien delineada, como una extensión del mismo. Su caligrafía resumba prosperidad. Aprendiste de ese estilo, pero no estás del todo bien. Mira, puedes ver vacilaciones y desorden aquí. Aunque no es mi área de especialidad, veo claramente que a las características le falta fuerza. Oye, no llores. Es normal que a una jovencita le falte cierto conocimiento. No, espera, no me refiero a eso. Shang Wan se levantó de repente. Sorprendido, el pintor dio un paso atrás, pero ella solo se limitó a inclinarse respetuosamente y decir: «Gracias, maestro, por su consejo. Tiene razón. Hay algo en mi corazón que me obliga a dudar cada vez que escribo». Con lujo de detalle, le contó entonces su pesadilla al pintor. El artista reflexionó por un momento. ¿Qué haces cuando las peonias aparecen en tu sueño? Shang Wan no sabía qué decir. El pintor continuó. Lo que pensamos durante el día, lo soñamos por la noche. No hay peonias en la biblioteca y sin embargo, sueñas a menudo con ellas. Así que quizás hay algo que quieras hacer y las peonias aparecen cuando piensas en eso. Shang Wan dijo: «En el sueño, estoy copiando la caligrafía de alguien». «¿De quién?»
Angustiada, la joven sacudió la cabeza. Seguía escribiendo una y otra vez, pero nunca podía terminar sus trazos, y tenía que volver a empezar a la noche siguiente. Lo que soñamos por la noche lo pensamos durante el día. Pero este sueño me persigue incluso durante el día. No puedo evitar vacilar al trazar mis pinceladas. Yo también deseo saber a quién intento copiar cada noche. Siempre creí que si encontraba a esa persona, podría terminar la caligrafía y ponerle fin a los sueños. Pero he pasado años buscando entre todas las obras y artistas de esta enorme biblioteca, así como en la colección de mi abuelo, y nunca he encontrado nada, absolutamente nada. El gran pintor se quedó pensando un largo rato y luego de pronto le dijo: como pintor, puedo plasmar sobre el lienzo todo tipo de paisajes y figuras cada vez que quiero, pero todas se originan de lo que he visto o imaginado. En cierto sentido, mis obras son mis recuerdos. La caligrafía y la pintura se parecen en este sentido. No conozco el sentido de tus pesadillas, pero sé que debes cargar con él mientras avanzas. Un día terminarás tu obra. Cuando el retrato de la emperatriz estuvo terminado, el pintor abandonó el palacio. Pero Xianguan no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre le había dicho. Si la caligrafía que buscaba no estaba en la biblioteca imperial, ¿dónde podría estar? Si no he visto el mundo, si no he sido testigo de la alegría, la ira y la tristeza y el deseo. Si no está en el palacio, debe estar escondido en algún lugar del vasto mundo. Poco después, la emperatriz recibió una siniestra carta de una de las sirvientas del palacio. Majestad, permítame ser sus ojos y oídos, ver y escuchar en los mercados y pabellones. Permítame vigilar para usted. Cada día, sin falta, le informaré todo por escrito. La valentía que se escondía detrás de estas palabras impactó a la emperatriz. En una reunión secreta se le concedió a Xianguan su deseo. Iba a servir a la emperatriz y con un disfraz podría recorrer el palacio y Chang'an a su antojo. Finalmente iba a poder buscar la caligrafía que necesitaba. Aquella primavera, las peonias florecieron por todo Chang'an, y como cada año, los bailarines de las salas ensayaron sus movimientos para el espectáculo a la orilla del río. Este gran acontecimiento solía reunir a casi todos los habitantes de Chang'an. Entonces, la talentosa Xianguan recibió la orden de evaluar los poemas de peonias presentados por los eruditos. Solo aquellos con los poemas más destacados tendrían una audiencia con la emperatriz. Ese día, buscando aclarar su mente, subió a un edificio alto y se dispuso a contemplar el cielo cuando vio a aquella aterradora figura de pie en una alfombra de peonias. Había sido su culpa. Era el responsable de que, como en sus sueños, las peonias florecieran y trataran de acabar con la vida de ella y de sus seres queridos. Pero a diferencia de la niña que lloraba en las pesadillas, Xianguan apretó el pincel con fuerza. Abuelo, al lado de este hombre no soy más que una debilucha, pero gracias al pincel y a la tinta, algún día me convertiré en una mujer fuerte. Tiempo después, el magistrado Di Renji recibió en su primer día como funcionario del Tribunal Superior de Dali una apelación por un antiguo caso. La apelación era de Xianguan. Por fin había terminado de escribir aquello que tantas veces había empezado en sus sueños. A partir de ese momento no volvió a tener pesadillas. No era solo un trozo de caligrafía, sino un recuerdo que le había arrebatado. Una acusación que debía escribir para vengar a su abuelo. El emperador estaba enfadado con mi abuelo porque no pudo detener la insólita sublimación del príncipe. El príncipe maldijo a mi abuelo, pues creyó que había compartido información que lo llevara al fracaso. Mi abuelo fue condenado y murió en la cárcel como un hombre culpable. Pero esa no es la verdad absoluta, y yo soy testigo de esta conspiración. Digo y escribo lo que pienso.